Espero que puedas escuchar con atención, que puedas abrir tu corazón. Si eres nuevo, no te creas que Dios no te va a hablar a ti. Dios hoy va a revolucionar tu corazón. Te va a mostrar algo que no tenías ni idea ni que existía. Y saldrás de aquí con un espíritu avivado en el nombre de Jesús. Entonces, mientras yo pensaba todas estas cosas y me preparaba para predicar hoy, me hacía mucha gracia porque miraba hacia atrás estas semanas con Casa Abierta, con situaciones que pasan en el mundo, y veía cuán hermosa es la iglesia de Cristo de manera universal. O sea, cuán diversa es la iglesia, ¿no? Tienes gente que hoy se está reuniendo en catedrales enormes, gente que se está reuniendo en bajos de edificios, cristianos que se están reuniendo en Marruecos en apartamentos 5 o 6 escondidos, cristianos que estamos en salas súper modernas con música y bailando. Esta mañana, después de la reunión de la mañana, se ha acercado un chico que era de Corea del Sur, de Seúl, y me explicaba que era cristiano, que estaba aquí porque había venido a hacer el Camino de Santiago. Digo, interesante, digo, yo nunca lo habría hecho así en plan peregrino, pero digo, qué belleza la diversidad de la iglesia. Dice, y después ya estoy aquí ya de camino a Seúl, me voy mañana, pero me ha encantado poder venir a esta reunión. Dios me ha tocado el corazón, me ha llenado de bendición y ha empezado a hablar, y luego se ha hecho una foto. Nunca sé qué hace, cuando piden fotos es como, no sé, aprieta el brazo así para que se vea fuerte. Pero cuando ha acabado la foto digo, qué bonita es la iglesia, porque después de él pues había un hermano que venía de Ecuador, y luego he conocido a una chica que venía de Viladecans con su madre, y es como tanta diversidad. Es un recordatorio de lo grande que es Dios, de lo diverso que puede llegar a ser Dios para cada realidad. Pero luego a la vez miraba nuestra iglesia, ¿no? Y miraba el domingo en Madrid y aquí, y estuve en Buenos Aires hace poco, en Hillsong, y decía, qué hermosa también es la iglesia local. Si eres nuevo, te cuento estos conceptos. La iglesia universal es la iglesia de Cristo en toda la tierra, todo cristiano que existe. Pero dentro de esa universalidad de la iglesia, luego está el concepto de iglesia local. Es decir, un grupo de esa iglesia universal más reducido, que tiene un latir, una cultura, un ritmo, una comunidad continua, y eso le da una identidad de familia. Entonces, cuando Pablo, por ejemplo, escribe en el Nuevo Testamento, habla a la iglesia en mayúsculas de una región determinada, pero luego habla a la iglesia en minúsculas de una ciudad determinada, porque habla a la universalidad y a la localidad de la iglesia. Y nuestra iglesia Hillsong es una iglesia local. Tenemos un estilo, una liturgia, si te gusta llamarlo así, es decir, un ritmo de reuniones que no importa dónde estés, va a ser muy parecido. ¿Sí? ¿Alguien ha estado en algún otro campus de Hillsong que no sea Barcelona? Levanta tu mano si has visitado alguno. Ya que es como que se siente el mismo latir. ¿Por qué? Porque tenemos un estilo de alabanza similar, tenemos una forma de comunicar el mensaje similar, un concepto de la excelencia similar, un concepto de la bienvenida, y entonces todo eso va haciendo que nuestra iglesia tenga un sabor. Pero ¿cuál es el problema? Que a veces podemos caer en la superficialidad de las cosas y podemos creer que esos sabores de Hillsong son pues porque al pastor le da la gana, o porque eso es muy moderno, o porque eso sí que funciona para llegar a gente. Pero hoy si te dijera que no se trata de eso, que el motivo por el que somos como iglesia es por lo que hemos encontrado en el fundamento bíblico. De hecho, voy a enseñarte hoy uno de esos conceptos que nos dan identidad como iglesia local. Cuando tú entras a este local, no pongas la foto aún, ¿vale? ¿Cuál es la primera frase que lees cuando entras al local? ¿Quién me la puede gritar? ¿Cómo? Muy bien, benvingut a casa, y luego en grande pone debajo un hogar para todos. Pon la foto, por fin. Esta es la foto de nuestro salón de bienvenida. Esta frase, benvingut a casa, nos ha acompañado a lo largo de los últimos 12 años desde que plantamos la iglesia. Cuando estábamos en el teatro principal, la teníamos puesta en la fachada de las Ramblas con el logo de Hillsong redondito, y debajo ponía bienvenido a casa. Y cuando nos fuimos a la Astoria teníamos una lona, y cuando estábamos en Maristas lo colgábamos cada día de la ventana encima de la puerta, y nos hemos ido moviendo con la lona, con el roll-up, con la banderola, de un lado para otro, bienvenido a casa. Me acuerdo cuando empezamos Hillsong Valencia, fuimos tan inclusivos que nos equivocamos en la impresión y ponía bienvenida a casa. Digo, me encanta, pero está genial, ¿no? Porque así es nuestro idioma tan diverso. Pero esta frase la hemos visto hasta en la sopa, y mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué hemos puesto esa frase ahí? ¿Te lo has parado a pensar alguna vez? ¿Porque queda cuca? ¿Porque es bonita? ¿Y si te dijera que esta frase es un arma poderosa en las manos de la iglesia? ¿Y si te dijera que hay gente que ha entrado a ese lugar y antes de entrar al auditorio, al leer esa frase, se han quebrantado y han empezado a llorar? ¿Y si te dijera que hay gente que lo había dejado todo en su país, cruzar el charco, y no tenían a nadie, y cuando entran al salón de bienvenida de cualquier local donde hemos estado y sus ojos leían estás en casa, su corazón empezaba a derretirse de amor delante del Señor?
¿Y si te dijera que han venido personas en situación de sin techo, que cuando entran por primera vez y leen, tienes una casa y estás bienvenido en ella, han sentido lo que hacía años que no experimentaban? ¿Por qué? Porque bienvenido a casa no es tan solo un eslogan, es algo poderoso en las manos de la iglesia. Y te quiero explicar desde dónde sale, porque esa frase que hemos colgado ahí fuera la hemos sacado de un cuento. Un cuento, sí. Pero no es un cuento cualquiera, no es en plan La Cenicienta o el cuento de Hansel y Gretel. No, este cuento es mucho más poderoso. Es un cuento que se inventó Jesús. Jesús era una persona que explicaba muchos cuentos, es decir, parábolas. Las parábolas son historias inventadas por Jesús para explicar conceptos que la gente no entendía. Me encanta Jesús porque es todo lo contrario a lo que es la religión. La religión te sienta en un banco de madera o de telita, te deja así sentado y te dice: si no lo entiendes me da igual, es tu problema. Es más, te voy a hablar en latín hasta que lo entiendas, no me importa que no lo entiendas. Pero Jesús no hacía eso. Cuando Jesús estaba predicando, a menudo hablaba de conceptos súper grandes, de la eternidad, del perdón, de la gracia. Y claro, la gente era como: me he perdido en el primer hola, perdón, ¿puedes volver a empezar? Entonces cuando Jesús notaba que sus caras no entendían, Jesús paraba y decía: vamos a hacerlo de esta forma. El reino de los cielos es como un sembrador que sale a sembrar y empieza a contar un cuento. Y ahí tenía a toda la gente así. Y cuando lo contaba en forma de cuentos, revelaba principios eternos de forma comprensible. Y así también debe ser la iglesia. A un mundo que no comprende lo que la iglesia está hablando, nuestra respuesta es: Señor, enséñanos a ser como tú, que podamos transmitir conceptos eternos de forma relevante. Entonces, vamos a ver este cuento y vamos a ver por qué tiene tanto poder la frase de bienvenido a casa. ¿Por qué tiene tanto poder sobre tu vida? Si tú ya formas parte de esta iglesia, ¿sigue significando algo sobre ti? ¿La sigues leyendo? ¿Te sigues emocionando? ¿O pasas de largo porque ya estás acostumbrado? Si eres nuevo, ¿por qué es tan poderoso que tus ojos hayan leído hoy esta frase? Vamos a descubrirlo. Y vamos a ir juntos al libro de Lucas, capítulo 15. ¿Vale? Y Lucas capítulo 15, versículos 1 y 2, me encanta cómo empieza, porque dice así, dice: todos los cobradores de impuestos, es decir, los ladrones, y todos los pecadores de la ciudad se acercaron a Jesús para escucharlo. Vamos, que Jesús estaba rodeado de todo el malaje de la ciudad, de toda la chusma chunga, estaba Cristo en medio y todo el mundo que le rodeaba era gente mala, gente muy mala. No te sorprenda cuando ¿quién es anfitrión del grupo de conexión? Cuando te llega malaje al grupo de conexión, no digas que no lo quieres, que Cristo lo recibía todo. Es broma, es broma. Pero vamos a ver, la iglesia es así, recibe a todo el mundo. Total, que bromas aparte, ahí está Jesús con toda la chusma, con toda la gente pecadora, los ladrones, la gente que roba, la gente que cobra impuestos. Todo el mundo le rodeaba. Y Jesús en su salsa, ¿eh? No te creas tú que Jesús hacía escrúpulos o que Jesús les daba la espalda. Él se reía, Él les daba la bienvenida. Y mientras estaba así riéndose con ellos, dice que llegan los fariseos y los escribas. Es decir, los religiosos, los que vestían con túnicas perfectas, se sabían todos los textos de la Torá de memoria, practicaban todas las tradiciones desde la mañana hasta la noche, oraban las 3 veces al día, seguían todo precepto de la ley de Moisés. Vamos, la gente top. Y cuando vieron a Jesús rodeado, tú imagínate la escena, todos ellos así, Jesús con todo el malaje, dice que empezaron a murmurar. Y lo que murmuraban era esto: este tío recibe a todos los pecadores y encima se sienta a comer con ellos. Que para un mediterráneo la comida es muy importante. O sea, no es solo que los reciba en plan, bueno, como Teresa de Calcuta, te recibo, te doy la bendición, aleluya. No, que se sentaba a la mesa, que les daba su tiempo, que los priorizaba. Y claro, eso en la mente religiosa les explotaba la cabeza. Y mientras están murmurando y Jesús está rodeado de toda la chusma de la ciudad, dice que Jesús sabe lo que está murmurando y les detiene y dice: os voy a contar un cuento. No a los pecadores, a los religiosos. Porque aunque tenían todos los estudios del mundo, no se enteraban del principio del corazón de Dios. Así que Jesús, en vez de hablarles de forma profética con textos bíblicos, se da cuenta que estos no tienen ni idea de nada. Así que les cuenta un cuento. Los sienta a todos los religiosos y fariseos y empieza a contar un cuento. No te lo voy a leer por amor al tiempo, pero el cuento hablaba de un pastor que tenía 100 ovejas y una se le pierde.
Muchos sabéis este cuento, ¿verdad? Que sí, esta parábola. Entonces el buen pastor deja a las 99 ovejas en el corral y sale a buscar a la oveja perdida. Cuando la encuentra, la carga en sus hombros. Típico cuadro de Jesús de Hollywood, con ojos azules, rubio, con túnica blanca y con un corderito así. ¿Has cogido un cordero alguna vez? Yo lo hice, me llené de pulgas por toda la espalda. Bueno, entonces Jesús lo coge, bueno, el buen pastor, y dice que al llegar a casa con el cordero, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alegraos conmigo porque he encontrado la oveja, y atento aquí a la forma verbal, que se me ha perdido. No que se ha perdido porque era estúpida y ha tomado decisiones incorrectas y no es mi responsabilidad y ahí te quedas muerta, sino que yo como buen pastor tomo responsabilidad personal y es a mí, en su cuento dice Jesús, a que se me ha perdido. Recuerda, está hablando a los pastores de Israel, a los que se supone que cuidaban espiritualmente a las personas. Y mientras está rodeado del malaje de los perdidos, Jesús le está diciendo: se os han perdido, pero no digo nada. Y sigue el cuento. Dice, y luego otro cuento, porque veo que no lo estáis pillando. Había una mujer que tenía una moneda y la moneda se le pierde. La mujer remueve Roma con Santiago, toda la casa para arriba, los muebles, la mesa, el sofá, todo para arriba, lo friega, lo barre todo, hasta que encuentra la moneda. Y cuando encuentra la moneda, reúne a sus amigas, en femenino, luego te cuento de esto, y a sus vecinas, en femenino, y les dice: alegraos conmigo porque he encontrado la moneda que se me había perdido. Y luego el versículo 11 es muy interesante, porque dice que para ilustrar aún mejor esta enseñanza, si lo ponemos aquí, es decir, Jesús se dio cuenta, no lo han pillado. Voy a expresarlo mejor. Y esta es la única vez que Jesús cuenta 3 parábolas seguidas a la misma audiencia acerca del mismo tema. Algo tiene que haber aquí. Entonces Jesús empieza el tercer cuento. Dice: había un hombre que tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo un día al padre: quiero la parte de la herencia que me toca, pero la quiero ahora, antes de que te mueras. Para mí ya estás muerto. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre los 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor hizo las maletas y se mudó a una tierra distante, que para los judíos eso significa una tierra de los gentiles, los que no eran hebreos. Y allí derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Se fue a Ibiza a lo mejor. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en el país, que todos los males vienen a la vez, y comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara, y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. Por eso sabíamos que son gentiles, porque los judíos no tienen cerdos. De hecho, ¿sabes qué dato interesante? Hoy en día en Israel solamente hay una granja de cerdos y está en una primera planta de un edificio, porque los cerdos no pueden tocar suelo israelí. Así que los cerdos van en primera clase de ascensor, más que nosotros, que tuvimos que hacer las escaleras ahí. Total, que esto no contaba para nada y no te sirve de nada saberlo, pero ya te lo he dicho. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta le parecían buenas las algarrobas con las que le alimentaba a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Un día, finalmente, entró en razón y se dijo a sí mismo: en casa de mi padre hasta los trabajadores tienen un plato con comida de sobra, y yo estoy aquí, me estoy muriendo de hambre. Ojo al dato, aquí no dice: ay, me da pena mi padre, le dije que para mí estaba muerto y me llevé la herencia, debería volver a pedirle. No dice eso. Yo tengo tanta hambre que hasta voy a volver a casa de mi padre para comerme un plato de su comida. Ojo, que este hombre no está movido por arrepentimiento todavía. Este hombre está movido por necesidad. Realmente a veces no importa la forma en que llegas a Dios, lo importante es que llegues, y cuando llegas es cuando tu corazón se derrite en arrepentimiento delante de Él. Total, que este hombre dice: voy a volver a la casa de mi padre y le voy a decir a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y yo ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Pero ¿sabes qué? Te voy a pedir, por favor, que me contrates como un jornalero. Entonces emprendió el camino y regresó a casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, el padre lo vio llegar y, lleno de amor, contrasta él: tengo hambre, voy a ir a ver a mi padre a ver si me da comida, no es que esté arrepentido,
el padre, lleno de amor y de compasión, o sea, es como dos mundos, sale corriendo desde su casa para encontrarse con su hijo en el camino y empieza como buen mediterráneo a darle besos y abrazos. Su hijo empieza su discurso: Padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, yo ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Pero el padre no le deja terminar la frase. Y el padre dice, atento a esta palabra que es importante, dice: rápido, rápido, traed la mejor túnica que haya en toda la casa y vestidle. Y después ponerle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Es más, para los veganos, matemos al ternero más gordo del corral y hagamos una fiesta. Y los veganos, amén, aleluya. Porque hay que celebrar, hay que hacer un banquete. Este hijo mío estaba muerto y hoy ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Y la fiesta comenzó. Mientras tanto, el otro hijo, el mayor, estaba trabajando en el campo y cuando regresó escucha el sonido de música y de baile en la casa. Y le preguntó a uno de los sirvientes: oye, ¿qué está pasando allí? Y el sirviente le dijo: tu hermano ha vuelto y tu padre ha matado al ternero más gordo y lo estamos celebrando porque ha llegado a salvo. El hermano mayor pilló un cabreo, no quiso entrar. Y cuando el padre se entera, sale de la fiesta y le suplica por favor que entre. Pero ¿sabes cuál fue su respuesta? Todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me he negado a hacer nada de todo lo que me has pedido. En todo este tiempo no me has dado ni siquiera una cabra pequeñita para hacer fiesta con mis amigos. Y ahora cuando este hijo tuyo regresa, después de haber derrochado tu dinero en prostitutas gentiles, ¿tú matas al ternero más gordo para celebrarlo? Y el padre le miró y le dijo: querido hijo, tú siempre estás aquí y todo esto que ves, todo esto te pertenece también a ti. Pero teníamos que celebrar este día feliz porque tu hermano estaba muerto y hoy ha vuelto a la vida. Tu hermano estaba perdido y hoy ha sido encontrado. Qué interesante es el pecado, que el hijo pensaba que era el padre el que se había muerto y le pide la herencia, cuando en verdad es cuando el pecado nos cautiva que nos mata a nosotros. Pensamos que ser libre es hacer lo que nos da la gana, cuando nos da la gana, como nos da la gana, con quien nos da la gana, cuando en verdad eso es lo que significa estar muerto. Pero eso es otra predicación para otro día. Esta historia, mientras la leía, había gente así, llorando. Me encanta, qué bueno es el Señor. Yo soy el hijo pródigo. Pero si te dijera que esta historia, cuando Jesús la contó, esa no fue la respuesta de la gente. Y si te dijera que esta historia era altamente ofensiva para la audiencia. Y si te dijera que las caras de la gente escuchando a Jesús cada vez estaban más enfadadas y no había música de fondo de André y no había alguien con la mano. Aleluya, palabra de Dios, para mí lo recibo, pastor. No. Es más, te voy a decir una cosa. La iglesia le han estado robando durante generaciones y no nos hemos dado cuenta. ¿Quieres que te lo cuente? Hay una palabra muy famosa en estos tiempos, se llama antisemitismo. ¿La has oído alguna vez? Es el odio a lo judío. El antisemitismo ha dañado muchísimo, sobre todo al pueblo judío. Pero ¿sabes lo que ha pasado también con el antisemitismo? Nos ha dañado en nuestra comprensión del evangelio. Porque el antisemitismo nos ha robado toda conexión judía con la enseñanza del Nuevo Testamento. Y nos hemos pensado que no tiene nada que ver, cuando en verdad Jesús era judío, la audiencia era judía, los escritores eran judíos, las tradiciones eran judías. Pero si no conocemos ese contexto y concepto y realidad, el 80% de las enseñanzas del Nuevo Testamento nos pasan de largo porque no conocemos el concepto. Así que el antisemitismo no solo daña al pueblo judío, sino que también daña a la iglesia. Y si no me crees, te lo voy a demostrar con esta historia. En estos cuentos que Jesús explica, hay un montón de cultura judía y hebrea que nosotros desconocemos. Y por eso cuando leemos estas historias es como: qué majo el pastor que deja las 99 y va a buscar su oveja. Qué increíble la señora. Pero ¿tú sabes lo que estaba pasando en la audiencia? Estas historias de Jesús eran un desastre para los líderes religiosos judíos. La primera historia, cuando Jesús les dice: se le ha perdido la oveja al pastor y es su responsabilidad ir a encontrarla.
Le está diciendo eso a líderes que están pensando que toda esa chusma merece el infierno y el desprecio espiritual. Le está diciendo: es vuestra responsabilidad ir a buscar a todos los que están sentados a mi mesa y estáis simplemente orando de día y de noche y no estáis haciendo nada por ellos. Y la cara de los religiosos está cada vez más enfadada. Pero hay más, porque el segundo cuento, Jesús está aquí hablando de realidades espirituales. ¿Y quién es el protagonista del segundo cuento? ¿Una qué? Dímelo más fuerte, porque esto tenéis que oírlo. ¿Una qué? Una mujer. ¿Tú sabes lo que oraban los líderes judíos del primer siglo cada día? Adonai, gracias porque no soy gentil y gracias porque no soy mujer. Cada día. Y Jesús les sienta y les dice: el reino de los cielos es como una mujer. Excuse me. Sí, soy como una mujer que lo remueve todo para encontrar la moneda, y cuando la encuentra se junta con sus amigas y vecinas. Y cuando las caras de estas personas ya estaban a punto de explotar de rabia, Jesús trae la tercera historia y con eso hace ¡pum! Y lo petan grande. Jesús, con estos cuentos, está respondiendo a una murmuración. ¿Cuál era la murmuración? ¿Te acuerdas? ¿Por qué recibes a los pecadores y comes con ellos? Te voy a explicar, porque de ahí sale la frase bienvenido a casa. La palabra recibes, con la que acusan y murmuran contra Jesús y por la cual Jesús cuenta 3 historias ofensivas para ellos, no es la palabra: venga, que te dejo estar aquí sentado pero no toques nada. No. La palabra recibir, te la voy a poner aquí en griego en la pantalla, es la palabra prosdechomai. Y prosdechomai significa recibir activamente, recibir con intención, dar la bienvenida con calidez y con expectativa. Significa aceptar como parte del círculo íntimo de alguien. Es decir, cuando Jesús recibía a los pecadores, no era solo: siéntate que te voy a dar el sermón de tu vida y te vas a arrepentir para toda la existencia. Cuando Jesús recibía, daba la bienvenida a los pecadores, no era una bienvenida superficial. Era tan profunda, era tan real, era tan íntima, que los religiosos no podían soportarlo. Así que cuando nosotros escribimos en la pared bienvenido a casa, estamos reflejando el eco de prosdechomai y te estamos diciendo esto: en este lugar no solamente te dejamos que te sientes, no, te vas a sentar a la mesa con nosotros, vamos a orar por ti, vamos a caminar junto a ti, vamos a enfocarte hacia el Señor, vamos a creer por los planes de Dios sobre tu vida, y en tu peor momento no te vamos a dar la espalda, vamos a estar a tu lado, porque ese es el camino con el que Jesús nos enseñó a vivir. Y eso es precisamente lo que odian los religiosos acerca de nuestra iglesia. ¿Te has enterado que Hillsong está yendo esta persona que se había roto su matrimonio y encima se había ido de fiesta y encima había tropezado y encima se había hecho 5 tatuajes y encima estaba borracho y ahora está en Hillsong y no le dicen nada? Jolín, podías estar con el grupo de religiosos ese. Porque la última vez que yo leí los que se sentaban con Jesús, pero en estar sentado en esa mesa es donde empieza tu cambio genuino. Para lo que en tu pasado te encadenaba, hoy sea tu testimonio de libertad. Para lo que en tu pasado fue tu condenación, hoy sea tu testimonio de libertad. Así que sí, vamos a dejar que nos sigan criticando los religiosos y vamos a poner en grande nuestras puertas, bienvenido a casa, porque es lo que Jesús hacía y es como argumentaba con cuentos. Entonces, cuando cuenta el tercer cuento, Jesús está argumentando esa frase. Y me encanta porque tú y yo leemos esto, y es que realmente no sé cómo la iglesia interpreta esta historia si no tenemos un concepto judío de esta historia. No lo entiendo. O sea, decimos que majo el padre que salió corriendo, pero ¿cómo sabía el padre que estaba con prismáticos todo el día esperando a su hijo? Llevaba años fuera. O sea, ¿cómo sabía el padre que venía? ¿No te has parado a pensar todo eso alguna vez? Resulta que la audiencia judía de Jesús sabía algo que nosotros no sabemos. Te lo voy a explicar. En el siglo I después de Cristo, esto era una historia muy normal de que sucediera. Padres con dinerillos que tenían hijos judíos, y esos hijos judíos miraban a su alrededor y veían a Grecia, veían a Roma, veían a los gentiles y veían las orgías y el placer y todas las fiestas que se montaban. Y claro, los jóvenes judíos, muchos de ellos en esa época, iban a sus padres y les decían: dame la pasta.
yo este cuento de Adonai ya no me lo trago más. Yo me voy de fiesta a Grecia, que hacen fiestas increíbles. Y se van de crucero a Santorini, no precisamente Santorini, y la liaban parda. O sea, malgastaban su herencia, se acostaban con prostitutas. Lo que Jesús cuenta en su cuento era una realidad del primer siglo. Y cuando se les acababa el dinero, estos jóvenes judíos, que ya no sabían qué hacer en Grecia, en Roma, en otros países, volvían a la casa de sus padres para pedir ayuda. Y como eso pasó una y otra vez, Israel desarrolló una ceremonia para estos chicos que volvían a casa de sus padres. Y esa ceremonia era conocido como el Kesasa. Dile al de tu lado, Kesasa o Kesasa, no sé cómo se pronuncia porque no soy hebreo, pero Kesasa, lo decimos como andaluces, que suena mejor. Kesasa era lo que toda audiencia del cuento de Jesús estaba esperando. Los religiosos y fariseos, enfadados por la primera historia que les han dicho que era su culpa, enfadados con la segunda historia que les han dicho que una mujer está representando el corazón de Dios, y en la tercera historia está diciendo, bueno, con esta lo va a arreglar. Hasta los primeros 5 versículos todo encaja. Un judío que le pide la herencia, que se va de fiesta, que lo malgasta todo, y ellos están esperando que al regreso a casa Kesasa suceda. ¿Qué era Kesasa? Una tradición increíble. Mira, Kesasa significaba que cuando la noticia, porque las noticias corren y vuelan, de que ese hijo estaba volviendo a casa, todo hombre de la ciudad cogía una vasija de cerámica. Y cuando tenía la vasija de cerámica, esto es real como la vida misma, salían corriendo, como si fuera esto rugby, y corrían a la puerta de la ciudad. No podían esperar a que el hijo pisara la aldea. No podía cruzar la muralla, no podía cruzar el umbral de la aldea. No, tenía que ser fuera. Entonces, cuando llegaban corriendo a la puerta antes de que entrara el chico, cogían la vasija y se la estampaban en el... No, es broma, no. Cogían la vasija, no la voy a romper, ¿vale? Porque en casa abierta la Raquel ya me dijo, no puedes romper más presupuestos. Pero cogían la vasija y hacían... ¡pum! Uy, se me cae. Y la rompían a los pies de ese chico. Y le decían, así como esta vasija jamás podrá ser vuelta a restaurar, así será tu relación con esta aldea desde ahora y para siempre. No pisarás nuestro pueblo nunca más. Y no importa quién fuera su familia, no importa la influencia de su padre, si Kesasa sucedía, ese hombre no podía ser restaurado a la familia nunca más. Así que todo fariseo está esperando que el cuento de Jesús termine en Kesasa, porque es lo que se merece. Sin embargo, en el versículo siguiente que nos dice que el hijo volvía, Jesús le da un plot twist, un cambio de sentido a la historia, y nos cuenta que el padre, al igual que el resto del pueblo, porque los cotilleos en el Mediterráneo vuelan, se entera también que su hijo está volviendo. ¿Y qué nos dice la Biblia que hace el padre? Dice que sale ¿cómo? Corriendo. ¿No te habías preguntado alguna vez por qué corre? ¿Porque le echaba de menos? No. ¿Sabes por qué corre ese padre? Porque quiere llegar antes a su hijo que todo el pueblo con sus vasijas. Porque quiere llegar antes que le digan no puedes pisar este pueblo. Así que este hombre sale corriendo, mirando hacia atrás, viendo a toda la aldea correr detrás de él, viendo a todos enfadados, viendo a todos con condenación en sus ojos. Pero el buen padre de esta historia dice, yo voy a ir más rápido que la condenación. Yo voy a llegar antes que la condenación. Y cuando llega a su hijo, escúchame porque esto es revolucionario, para correr en esa época llevaban túnicas, y tú no puedes correr con una falda larga. Así que ¿qué tienes que hacer? Arremangarte las faldas, como la Lola Flores. Y te arremangas la falda. ¿Y tú sabes lo que esto simboliza para Israel? No, muchos no lo sabemos porque se nos ha robado con el antisemitismo la cultura judía de la iglesia. Pero esto era una deshonra. La desnudez para Israel era repulsiva. Por eso cuando David baila delante del arca, su esposa le dice, qué asco que te estás degradando bailando y se te ve todo. Por eso cuando construyen el tabernáculo dicen, para subir al altar no habrán escaleras, habrá una rampa. No vaya a ser que al subir el peldaño se descubra desnudez de las piernas de los sacerdotes. Porque mostrar carne es señal de humillación. Pero el buen padre, poderoso en su comunidad con tierras y posesiones,
cuando ve lo que está a punto de pasarle a su hijo con la condenación, no le importa ni un momento humillarse a sí mismo, se remanga sus vestiduras y sale corriendo humillado hacia su hijo. Y yo no sé si tú te estás dando cuenta de lo que está pasando aquí, pero eso es el Evangelio. El Evangelio es que el buen pastor toma responsabilidad por mis fallos, porque yo soy quien me ha perdido. Yo soy el que tome decisiones estúpidas. Y aún así el buen pastor dice: se me ha perdido Juan, y baja a buscarme. Porque yo soy esa moneda que el Espíritu Santo remueve cielo y tierra para encontrarme aún detrás de mi pecado, para hacer fiesta cuando soy salvado. Porque Jesús, como nos dice la Biblia, no se aferró al ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo haciéndose hombre, para morir en muerte de cruz, para llegar hacia mí y para decirme: Juan Mejías, aunque tú merecías quesasa, aunque tú merecías condenación eterna, yo he venido a humillarme, dice Jesús, para cargar la cruz. Y en el Gólgota Jesús estaba corriendo una carrera hacia mí para salvarme. Así que cada vez que tú entres a Hillsong Barcelona y leas bienvenido a casa, tú tienes que recordar esto: Jesús ganó la carrera por mi vida. Jesús llegó antes a mi vida que el pecado. Jesús llegó antes a mi vida que la condenación. Y Jesús no permitió que se rompieran a mis pies tinajas, sino que llamó mi nombre y me dijo: eres bienvenido de vuelta a casa. No me importa tu pasado, no me importa tu pecado. Desde hoy eres una nueva criatura, restaurada a la iglesia, restaurado a la comunidad. Ya no hay nadie que te pueda separar de mi amor, porque ¿qué nos separará? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo estrecho. Nada creado ni por crear, porque Jesús ganó la carrera. Jesús ganó la carrera. Y por eso dice Pablo: todo el que está en Cristo es nueva criatura y es más que vencedor. Porque si nuestro Dios ganó la carrera, nosotros la ganamos con Él. Así que bienvenido a casa no es un eslogan guay, es una declaración de guerra a la condenación de quesasa. Y todos los fariseos y religiosos se enfadaron con Jesús, pero todos los pecadores que estaban al otro lado se enamoraron todavía más de su corazón y dijeron: es verdad, Él ha corrido a nosotros, Él se ha sentado en nuestra mesa. Ahora, esto podía cerrar ya el iPad y decir todo el mundo a su casa, pero ¿y dónde está ahora tu responsabilidad en esto? Porque ser cristiano también tiene responsabilidad. Te quiero dar 4 puntos que ahora, desde que no recibiste quesasa, sino que recibiste bienvenido a casa, son tuyos para vivirlos, para desarrollarlos y para ponerlos en práctica. Y yo no los puedo vivir por ti. Yo puedo poner en grande ahí bienvenido a casa, y te lo puedo predicar y gritarte, y tú puedes aplaudir. Pero si se queda en eso, no has entendido nada. Si se queda en eso, no has descubierto la belleza de bienvenido a casa. El Padre, y fíjate en la escena, todo el mundo está con sus tinajas, todo el mundo. Toda la comunidad ha venido. El Padre ha llegado antes, así que ahora nadie puede tocarle. Pero están todos mirando. Dice la Biblia que el Padre empieza a abrazar así a su hijo. Pero en verdad esto es una imagen de que el Padre le está cubriendo. Y lo que está haciendo es: ninguna tinaja va a ser tirada a los pies de mi hijo. Ninguna. Dice que mientras estaba abrazándole, el hijo empieza a decirle: Padre, he pecado. Y el Padre sigue abrazando y dice: espera. Traedme una túnica. Tú tienes que vivir este momento. Hay gente que está odiando este momento. Hay gente que le rompería esto no en el suelo, en la cabeza. Pero el Padre, esto es una imagen, queridos, del Espíritu Santo cubriéndonos. Está diciendo: rápido, traedme una túnica. Escucha, porque esto te va a volar la cabeza. Dice: traedme no una túnica, no, traedme la mejor túnica. Ahora, esta traducción no es fiel a lo que Jesús estaba explicando en su cuento. No estaban hablando de la túnica más chula, pirula. No estaban hablando de la túnica más cara, no. Es que en todo hogar judío del primer siglo había una túnica llamada la prototúnica, la primera túnica. Y la primera túnica era el atuendo que se ponían en las ocasiones especiales ceremoniales. En los momentos de festividad, o cuando alguien importante llegaba a la ciudad, o cuando venía la época del Pesaj o de Hanukkah o de diferentes celebraciones. Hanukkah aún no lo celebraban, pero cuando venían diferentes cosas, se ponían esas túnicas para decir: yo represento
la fidelidad de Dios sobre esta familia. Y el dueño de la túnica primera, de la prototúnica, era el patriarca de la casa. Esa túnica era del hombre, del señor con autoridad de la casa. Y cuando se la ponía, todo el mundo le entregaba respetos, porque esa túnica representaba fidelidad, representaba constancia, representaba todo lo que Dios había hecho. Entonces tú tienes que entender y ver este momento por lo que es. Este hombre viene sucio, con prostitutas, cuidando cerdos, como esclavo. No se merece nada, se merece el quesasa. Y cuando el padre le abraza cubriéndolo, lo primero que dice es traerle mi túnica. Y los sirvientes dicen, ¿la túnica? Sí, mi túnica. Porque cuando esta túnica sea puesta sobre el hijo, ya no es el hijo. Ahora de repente es la autoridad del padre sobre el hijo. Ya no es la vergüenza del hijo, es la dignidad del padre sobre el hijo. Ya no es el pecado del hijo, es la gracia del padre sobre el hijo. Queridos, no sé si estáis viendo esto, pero esto es Nuevo Testamento en su máxima esencia. La Biblia nos enseña en el libro de Gálatas que todos los que están bautizados en Cristo, ponlo en la pantalla, los que están bautizados en Cristo hemos sido revestidos ¿de quién? De la túnica. Y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y la Biblia dice en Colosenses capítulo 3, concentrad vuestra atención en las cosas de arriba y no de la tierra, porque vosotros habéis muerto y ahora vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Y tenemos el libro de Efesios capítulo 4 versículo 22 al 24. Con respecto a la vida que antes llevabais como el hijo, se os enseñó que debíais quitaros el ropaje de la vieja naturaleza, corrompida con deseos engañosos, con cosas del mundo, y ser renovados en vuestra mente para poneros que el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. ¿Tú te das cuenta de lo que estoy enseñándote? Que la prototúnica, que la túnica es Cristo, que Él es el primero de la creación, que Él es el primero en la resurrección, que Jesús se resucita, se levanta cuando viene la fiesta de los primeros frutos para el pueblo judío, que Él es la primera túnica de la casa. Y ahora cuando venimos pecadores, empedernidos, rotos, atrapados en cadenas de nuestro pasado, cuando leemos bienvenido a casa, estamos recordando esto: estoy cubierto de Cristo, estoy rodeado por Cristo, Cristo en mi corazón, Cristo en mi mente, Cristo en mis manos, Cristo en mi vida, Cristo en mi hogar, Cristo en mi matrimonio. Él me justifica y Él me perdona. Cada vez que entres a la iglesia y leas, bienvenido a casa, haz esta pregunta: ¿qué llevo puesto? ¿Y de quién estoy vestido? No físicamente, ponte lo que te dé, bueno, entre comillas, lo que te dé la gana, que te vista quien quiera, pero estoy hablando de algo espiritual. ¿Quién me ha vestido? ¿El mundo? ¿La religión? ¿Las voces de influencia? ¿Mi necesidad? ¿Mi enfermedad? Porque la última vez que el pastor predicó, me enseñó que estoy revestido de Cristo. Y cuando el enemigo viene con sus vasijas, porque sigue viniendo, a mi vida viene, y viene para romperla a mis pies y decirme: Juan, eres despreciable por tus fallos. ¿Sabes lo que Juan hace? Juan no dice: soy pastor, tengo el título de Hilson. No. ¿Sabes lo que hago? Estoy revestido con la túnica de Cristo. No soy yo, es Cristo en mí. No es mi vergüenza, es su gracia. No es mi pecado, es su perdón. Así que si tiras esa vasija contra Cristo, la estás tirando. ¿Y sabes lo que hace la Biblia? ¿Sabes lo que hace el enemigo según la Biblia? Si tú resistes, él huye y se vuelve al infierno con sus vasijas para ponerla en su estantería. Pero en mi casa no va a entrar ninguna vasija en el nombre de Jesús. Amén. Segundo punto en esta tarde, ya estoy a punto de terminar. Lo siguiente que le ponen al hijo es un anillo. Dicen: rápido, el anillo. ¿Tú sabes lo que era un anillo? No era un símbolo de adorno. Esto era un sello, era una firma, era una rúbrica. ¿Alguna vez de adolescente aprendiste a falsificar la firma de mamá para la agenda del cole? No, ¿verdad? Yo sí. Amparo, Pecha Román, línea, círculo. Mi madre viene por la mañana, así que lo puedo decir ahora. Bromas aparte, no lo hagáis si sois adolescentes, que es pecado, ¿eh? El Señor me ha castigado ya por eso. Bromas aparte, esto funciona así.
cuando tú eres parte de una casa, del linaje de una casa, se te entrega un anillo con el relieve de la firma familiar. Y tú puedes hacer negocios, tomar decisiones, sellar pactos, hacer diferentes cosas con ese anillo. Cuando tú te vas de la familia, el anillo se tiene que devolver, porque tú ya no tienes autoridad en esa familia. Cuando este hijo vuelve, el padre le perdona. Perdonar es fácil, pero volver a confiar, eso es más difícil. La iglesia no es una vitrina de perdonados, es una embajada celestial. La iglesia trae a personas que han fallado a Cristo, porque le hemos fallado, reciben perdón y Cristo dice, ten. Y le miramos en plan, pero si te he fallado, ya lo sé, te he visto, lo veo todo, pero ten. Y si me equivoco otra vez, ya hablaremos. Mejor no te lo digo, no. Ten. Y con manos temblorosas, porque es con temor y reverencia que llevamos nuestra vida cristiana. Extendemos nuestra mano y nos ponemos ese anillo. Y la Biblia nos enseña en el libro de Lucas que Jesús dijo, os es dada toda autoridad para ir y pisar serpientes y escorpiones y vencer todo poder del enemigo. Y la Biblia nos dice en 2 de Corintios 5, porque ahora sois embajadores, representantes de Cristo. ¿Te puedo hacer una pregunta personal? Tú sabes que un embajador la puede liar parda en cualquier momento, ¿no? Si tú sueltas algo por tu boca que no tendrías que haber dicho, puedes crear una guerra entre dos países. Yo nunca podía ser embajador porque tengo la lengua muy suelta y digo muchas cosas, pero te voy a preguntar esto. ¿Cuántas guerras has empezado esta semana que no tendrías que haber empezado, pero no te has entendido la lengua y has ignorado este anillo? ¿Cuántas miradas has soltado que tendrías que haber cerrado los ojos? ¿Cuántas respuestas rápidas has pronunciado que tendrías que haber dicho, soy embajador de Cristo? Pero ahora déjame preguntarte por otro lado. ¿Cuántas guerras Satanás estaba luchando delante de ti? Y tú tenías el anillo para decir, esto se acaba hoy, aquí y ahora en el nombre de Jesús. Pero por desconocer esto, no lo has hecho. Y sigues sufriendo. Y tus hijos siguen lejos. Y tu hogar sigue temblando. Hoy, en el nombre de Jesús, es el día en el que vas a ponerte ese anillo como el Hijo del Padre y vas a decir, yo voy a firmar diferentes decretos, y como la Biblia dice, todo lo que sea atado aquí en la tierra va a ser atado en el cielo, y todo lo que sea desatado aquí en la tierra va a ser desatado en el cielo. Cada vez que leas bienvenido a casa, mírate la mano y recuerda, tengo el sello del cielo en mi mano, tengo autoridad para atar y desatar, tengo autoridad para proclamar salvación, para orar por mi familia, para orar por mi ciudad, para bendecir a mi iglesia, para declarar sanidad. Así que no voy a ser un cristiano de media hora a la semana sentado en una silla. Voy a ser un embajador de Cristo con el anillo en mi dedo. Y sé que pequé, y sé que me alejé, y sé que tropecé, pero que sasa no sucedió en mi vida. El buen Padre me alcanzó y me puso su anillo en el dedo. What? Tercer punto mientras la banda sube. Y acabamos. Qué sudor tengo, qué calor. Muy bien, las sandalias no solo le visten con la túnica importante, no solo le dan autoridad, sino que le mira los pies y le dice, calzadle. ¿Tú sabes por qué iban descalzo el hombre? En el primer siglo, en la cultura judía, si tú eras esclavo no tenías zapatos. Si tú eras libre, sí tenías zapatos. Si tú eras jornalero, esclavo, no tenías zapatos. Si eras el señor de la casa, libre, sí tenías zapatos. Este hombre se fue como libre, con zapatos. Pero por sus decisiones estúpidas, como las mías, se quedó esclavo, sin zapatos. Y cuando regresa esclavo de sus decisiones, lo primero que el padre hace es analizarlo de arriba abajo y se da cuenta, chico, ¿acaso eres esclavo? Y el hijo dice, claro, soy esclavo de mis decisiones. Y el padre dice, no, tú no has entendido esto, ¿no? Desde hoy en adelante ya no estás esclavizado a tu pasado. Ponte los zapatos. ¿Qué llevas en los pies? No físicamente. Pero ¿qué llevas en los pies? Porque esto es tan interesante que los cristianos podemos estar calzados en unas áreas y descalzos en otras. Es decir, podemos ser libres en algunas áreas de nuestra vida, pero en la pornografía voy descalzo porque soy esclavo. Podemos ser libres en muchas, pero en mi matrimonio que nadie ve, voy descalzo, soy esclavo a mi pasado.
En mi forma de pensar, en mi identidad, en mi sexualidad, en mi salud, en mis finanzas, en mi vida familiar, voy descalzo porque no sé cómo hacerlo y estoy esclavizado a decisiones que he tomado. Estoy esclavizado a pensamientos que me vienen, estoy esclavizado a influencias de mis amigos, estoy esclavizado a la opinión de los medios de comunicación, estoy esclavizado. Y Jesús te ha traído ya a esta silla y le ha puesto este mensaje al pastor que está ya reventado de predicarlo. Y te está diciendo, hoy, en el nombre de Jesús, cálzate y sé libre. No vivas como esclavo donde Dios ya te ha calzado. No ores como esclavo donde Dios ya te ha calzado. No llores como esclavo, no te quejes como esclavo. No hagas lo que haría un esclavo cuando Dios ya te ha declarado libre. Ese hijo salió de ese encuentro pensando que iba a ser un jornalero y con la túnica más importante, con el anillo de autoridad, con libertad bajo sus pies. Qué interesante que en Efesios capítulo 6, la armadura del Espíritu, el calzado es el apresto por predicar el Evangelio. Porque tú sabes qué es lo que nos hace libres en vez de esclavos: el Evangelio de Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Él es la salvación de este mundo. Así que no te calces con ninguna otra cosa. Si te habías puesto tarot, quítate esos zapatos, te van a esclavizar más. Si te habías puesto piedras, religión, meditación, si te habías comprado la última piedra esmeralda que te da buena suerte, si estás esperando que se alineen las estrellas de Marte para buscar novio, querido mío, quítate esos zapatos, son un engaño del enemigo, y cálzate del Evangelio. Ponte la palabra de Cristo y sé libre en el nombre de Jesús, porque en Él ya no hay esclavos, en Él hay libertad absoluta y completa. Por eso dice la carta a la iglesia de Roma: hermanos, tenemos una obligación, y no es la de vivir conforme al pecado. Si vivimos conforme al pecado, moriremos, pero si vivimos conforme al Espíritu, viviremos. Porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, es decir, los libres, somos hijos de Dios. Y no hemos recibido un espíritu, un calzado que nos vaya a esclavizar al miedo. Hemos recibido un espíritu que nos adopta, y sé mucho de eso, queridos. Nos adopta como hijos y nos permite clamar: Abba, Padre. No solo Adonai, que es Señor, sino Abba, soy libre. Recuerda esto: Dios te ha adoptado, te ha dado su nombre, te ha dado su apellido y te ha puesto zapatos. Y el enemigo que te está esperando en el día de mañana no sabe que tú ya no vas a caminar descalzo a tu oficina. Así que cuando pises, hermana, ponte los tacones, no físicamente, ponte los zapatos más salvajes que tengas. Hermano, ponte los zapatos más aplastantes que tengas y pisa fuerte mañana, y que todo el mundo se entere en tu puesto de trabajo: aquí viene alguien libre en el nombre de Jesús. Ya no camino escondido, ya no camino con miedo, ya no camino con temor. Aquí vengo caminando como alguien libre. Y con esto quiero terminar. Después de haberle vestido y puesto los zapatos, dice: ahora matemos al ternero. Y todos: el ternero. Dice que hemos estado engordando y viene el ternero: ahora sé por qué me dabais tanto de comer y a los demás no. Too late. Lo matan en la mesa. 100 personas, según la tradición judía, comían de un ternero. 100. Todo el mundo que venía con tinajas a condenar es invitado a la fiesta de la gracia. Como en la cárcel cuando Pablo estaba en ella. Todo el mundo encarcelado por ser un criminal es liberado cuando Pablo y Silas cantan, porque la libertad de una persona trae libertad a todo el entorno. La libertad de una vida puede cambiar una ciudad entera. Amigos, esta iglesia local puede cambiar Barcelona entera para la gloria de Jesús, porque en este lugar no hay condenación, hay libertad. Así que matan el ternero, lo sacrifican, lo sirven en la mesa, y mientras este chico está comiendo, diciendo qué hambre tenía, estaba desesperado, pero no se lo dice a nadie, está comiendo y está pensando: ¿quién ha pagado el precio más alto por mi libertad? Y cuando mira el plato dice: el ternero. Pero es que es verdad. Para que él fuera aceptado socialmente, tuvo que haber una ceremonia de comida, y el que más pagó el precio fue al que sacrificaron. ¿Te suena? Porque para que tú seas bienvenido a esta familia, alguien organizó una cena. Se le conoce como la Eucaristía, la cena del Señor. ¿Y quién pagó el precio más alto para esa cena? El Cordero. Jesús dijo: si esta cena sirve para que Juan tenga un sitio en la mesa, heme aquí, Padre.
puede pasar esta copa, que pase, pero si no, que se haga tu voluntad. Y en aquella cruz, en aquel Calvario, el Cordero de Dios se entregó para que podamos ser libres. Cuando entres a Hillsong Barcelona, ocupado en tus tareas, emocionado en lo que viene, corriendo detrás de tu hijo para llevarlo a Kids, yendo corriendo a cafetería a tomarte un café, detente un momento y levanta tu mirada y lee bienvenido a casa. Y cuando leas bienvenido a casa, dile: Jesús, gracias, porque fuiste clavado en esa cruz por mí, porque por tu sacrificio tengo cabida en esta familia. Y ese salón de bienvenida se va a convertir en la sala de alabanza. No físicamente, o sea, va a seguir siendo salón de bienvenida, pero lo que brotará de nuestro corazón será: gracias, Cristo, por pagar el precio. Estamos a punto de cerrar, pero le he pedido al equipo creativo que nos lideren una canción. Es una canción ya bastante vieja de nuestra iglesia que habla precisamente de la historia del hijo pródigo, y quiero que te quedes sentado un rato, que escuches esta letra. Después, al final de la canción, nos pondremos todos en pie, oraré por ti y luego ya te podrás ir. Pero mientras cantan esta canción, quiero que la uses como un tiempo de meditación y te preguntes: ¿dónde estoy? Porque si no estoy viniendo a Dios por miedo al que sasa, si no estoy viniendo a Dios por miedo a que me condenen, hoy has escuchado que esto ya no tiene poder sobre tu vida. O a lo mejor necesitas hoy revestirte de Cristo. Estás roto, estás muerto, no tienes identidad, no tienes autoridad, no tienes libertad, ya no sabes dónde ir. Que este sea tu momento de decir: Jesús, aquí estoy. Con cada ojo cerrado en este lugar, incluso ahí arriba en la sala de familias, uno abierto, uno cerrado para los bebés, pero ya me entiendes. Todos invitados a este momento, todos invitados a esta mesa. Escucha, si hoy has entrado a este lugar buscando alimento, buscando identidad, buscando libertad, buscando autoridad, buscando una mesa en la que pertenecer. Yo no sé tu historia, no sé lo que está pasando en tu vida, pero si estás aquí, sé que Dios está trabajando en ti. Sé que Dios ha estado buscando tu corazón. Sé que Dios ha corrido hacia ti y ha ganado la carrera. Él te ha cubierto con amor, te ha traído a este lugar. Y quiero darte la oportunidad en esta noche, sin nadie mirando, con ojos cerrados, a que puedas cantar todo a Cristo. Todo cuanto soy, mis miedos, mi dolor, mi inseguridad, mi frustración, mi pasado, mis heridas, mis cargas, mi peso, se lo voy a dar porque yo ya no puedo cargar más con esto. Y si Jesús es quien este chico está diciendo que es, Jesús va a poder hacer en mí lo que hice, ese cuento que Él explicó. Y voy a ser libre y voy a tener identidad de vuelta y voy a tener comunidad y esperanza. Si esa vida eres tú, hoy es día de salvación. Así que voy a contar hasta 3. Y cuando yo cuente a 3, a modo de decir: ¿sabes qué, Juan? Soy yo. Aquí hay una vida que va a cambiar. Nadie está mirando, los ojos están cerrados. No te voy a sacar aquí delante, es íntimo. Pero creo que hay poder en reconocer diciendo: yo necesito de Jesús. Fue la decisión de volver a casa la que inició el cambio en este chico. Y va a ser tu decisión de levantar tu mano la que va a iniciar el cambio en tu vida, en el nombre de Jesús. Así que vamos allá con toda la iglesia orando. Por primera vez o después de alejarte de Dios, vuelve a sus brazos, vuelve a su corazón. 1, 2 y 3. Puedes levantar tu mano.
Eso es, gracias, gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias, Dios te bendiga, tus dos manos, Dios te bendiga. Gracias, 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 gracias. Gracias, Dios te bendiga, gracias, gracias. Y atrás del todo, manos alzándose de repente, manos más rápidas, manos más lentas, pero hay un mar de manos en este lugar. Hay un mar de hijos volviendo a casa. Hay un mar de salvación en este lugar. Hay un mar de vida nueva en este lugar. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay quesasa, ya no hay vasijas rotas. Desde hoy hay esperanza y libertad. Desde hoy hay esperanza y libertad. Pero ¿sabes qué? Puedes bajar tu mano. Uy, qué llorera. Hoy no solamente vamos a orar por vosotros, vamos a orar por los que somos cristianos en este lugar y ya estamos activamente alineados y todo eso. Porque la historia, cuando te la he leído, no sé si te has dado cuenta de los detalles. A Dios le importan los detalles. El Padre no solo es humillado al correr y arremangarse la túnica, sino que el Padre también se humilla con su segundo hijo. Dice que sale a buscarlo. Eso no lo hace un padre de un hogar. Deja la fiesta y sale a buscarlo porque es la oveja también perdida. Y se encuentra con su hijo mayor. Y no sé si has notado el vocabulario. El hijo mayor, luego en casa te lo lees en Lucas 15. Dice que le dice tú, no le dice padre, no le dice apa, no le reconoce, dice tú siempre me has tratado mal porque yo he trabajado y he hecho de todo y he servido y he estado en todo momento, pero no he podido disfrutar de nada porque he estado siempre haciendo lo que me pedían. Y luego dice, y ahora que viene ese hijo tuyo, es su hermano, pero no lo reconoce, ni padre ni hermano, porque su corazón está dolido. ¿Y sabes cómo le responde el padre en esta historia? Le dice, hijo mío. No le dice tú, le dice, no se te olvide esto, que el trabajo y la familiaridad de estar plantado en esta iglesia, que el estar trabajando y laborando en el campo y poniendo sillas y predicando y liderando la alabanza y estando en kids y estando en la mesa de sonido y estando imprimiendo folletos y estando haciendo fotos y estando en la cámara y estando detrás del piano, que no se te olvide, hijo mío, que no es tú, que es Abba, que soy tu Padre celestial, que esta es mi casa, dice el Señor, que no se os robe esta relación por la familiaridad de estar siempre sirviendo. Y luego dice que no se te olvide otra cosa, dice, porque tu hermano ha vuelto. No mi hijo, no, dice tu hermano, dice que no se te olvide que eso que tanto te incomoda, que esa ofensa que tan grande tienes y te ha impedido servir con libertad, es tu hermano, tu hermano. Y de nada me sirve una ofrenda si estás mal con tu hermano, de nada sirve la mesa del Señor si estás mal con tu hermano, es tu hermano. Así que no, hoy no solo oramos por los que venís al Padre, hoy oramos por los que ya somos del Padre. Pero hay algo suelto, o aquí o aquí. Y le voy a pedir al Espíritu Santo que en este último minuto de reunión nos ministre y haga lo que el padre de este cuento hace con su hijo mayor: desafiarnos, pero con amor. Si te fijas, los dos primeros cuentos terminan en fiesta, ha sido encontrado. Pero el tercer cuento, sí, el hijo menor llega, pero la historia no termina. Termina así: todo lo que tengo es tuyo y tú también estás invitado a la fiesta de tu hermano. Y ahí se acaba. Los estudiosos dicen que es porque Jesús les dejó el final abierto a los fariseos para que ellos decidieran qué iban a hacer como hermanos mayores: entrar a la fiesta y sentarse a la mesa, o quedarse ofendidos y olvidarse de esto y de esto. Así que hoy también es tu decisión: quedarte ofendido con Hillsong, quedarte ofendido con la iglesia, quedarte familiarizado con Dios, o decir: Abba Padre, bendito seas por traer más hermanos a casa. Así que con cada ojo cerrado en este lugar, permíteme orar. Señor, primero oro por esas manos que se han levantado hoy buscando un nuevo comienzo. Tú que eres el Dios de los nuevos comienzos, el principio y el fin, el alfa, la omega, el que restauras todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Tú que eres nuestra libertad, tú que eres nuestra túnica con quien nos vestimos de amor, tú que eres nuestro anillo porque en tu nombre tenemos autoridad, tú que eres nuestro calzado porque tú eres el evangelio, tú que eres el cordero de este banquete celestial. Señor, te doy gloria por haber venido a nuestro encuentro, por haber impedido el quesasa, por haber impedido la condenación sobre nuestra vida.
vida. Y hoy declaro que cada mano que se ha alzado aquí buscándote, su nombre acaba de ser escrito en el libro de la vida. Sus vidas acaban de ser restauradas para siempre y para ellos ya no hay condenación. Señor, desde hoy son tus hijos e hijas, son libres en ti, viven en tu propósito, en tu llamado, en tu identidad y en tu libertad. Señor, haz con ellos conforme a tu propósito. Permítenos como iglesia acompañarles, discipularles, Señor, enseñarles tu corazón. Pero sobre todo, Señor, oro por esta iglesia y oro por los que la formamos. Señor, no permitas que nuestro corazón se atrape en ofensas. No permitas que nos familiaricemos contigo demasiado. Tú eres Abba, tú eres Adonai, tú eres el Señor de esta iglesia y con asombro te servimos, con reverencia te servimos y te damos gracias por todo lo que podemos hacer por ti, por cada campo labrado, por cada cosecha cogida, por cada esfuerzo invertido. Es para tu gloria, Señor, es para tu gloria, Señor. Bendito seas en este lugar. Señor, así como el cuento que contaste termina con la salvación y fiesta de toda la comunidad de esa aldea, que lo que hoy has hecho aquí, Señor, nos lleve a una fiesta con toda la ciudad de Barcelona. Y si hay un precio para eso, aquí estamos los hermanos mayores para seguir labrando el campo, sembrando semillas, cuidando el cultivo y cosechando. Y cuando haya fiesta, ahí estaremos, Señor, celebrando. Gracias, Jesús, por el bienvenido a casa. Gracias, Señor. Bendito seas, Jesús. Bendito seas. Señor, esta es mi oración, que sepamos discernir lo que pones sobre nosotros, esa túnica nueva, que tú nos des sabiduría para usar ese anillo, esa autoridad que tenemos en nuestra lengua, que tú nos des certeza de nuestra libertad, y cuando venga el enemigo, que le digamos: no estás hablando con un esclavo, estás hablando con alguien libre. Y que eso nos lleve a cumplir mejor nuestro llamado. En el nombre de Jesús. Y la iglesia entera dice amén, amén, amén y amén. Gloria a Dios por ese bienvenido a casa. Gracias por haberte conectado a Hillsong en línea. Esperamos que esta reunión haya sido de bendición para tu vida. Si has decidido seguir a Jesús, queremos felicitarte y hacerte saber que estamos dispuestos para acompañarte en tus siguientes pasos. El primero de ellos puede ser que nos hagas saber tu nombre en el chat y una persona de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo. Así es, otro de esos pasos puede ser desde hoy mismo descargar la Biblia a través de este QR que aparecerá aquí debajo, y así podrás empezar a leer y descubrir todo lo que Dios tiene preparado para ti. También puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de todo lo que sucede en nuestra iglesia. Pero si te encuentras en Barcelona, En Madrid. o en Valencia, nos encantaría conocerte. Así es, sin más, felicidades de nuevo, estamos súper agradecidos de poder empezar a hacer y ser iglesia junto a ti. Nos vemos la próxima semana. Sé bendecido.